Comunicate al WhatsApp 549 11 21 86 13 63 y viví otra historia, otro concepto en comunicación. Bueno, cuando están faltando prácticamente 7 minutitos con 30 segundos, prácticamente en el hemisferio sur, tenemos ya la primera visita en vivo en los estudios de Latam, de Galáctica Internacional, aquí en esta edición del Glóbulo Magazine. Me refiero el ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, dirigente de la UCD, un partido tradicional, tratando un poco de hacer historia. Durante muchos años ustedes saben de que muchos partidos políticos en Argentina se fueron recomponiendo, rearmando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos, Álvaro. Es un gustazo realmente tenerlo en vivo, luego de muchos años que no lo veíamos. Así es. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de comunicarme con la gente y dar mis opiniones. Por supuesto. Si es que son de interés, vamos a todas las opiniones son interesantes y más en estos tiempos, ¿no? Realmente bueno. Hay tantas cosas para conversar, para dialogar, realmente en un momento bastante complicado como el que estamos viviendo justamente en esta parte del planeta, ¿no? Sí, en esta parte del planeta y en particular en esta parte de Argentina. Porque si analizamos la situación de Argentina, es una situación de mucha preocupación. Estamos yendo por un camino equivocado, estamos yendo hacia unas dificultades mayores, tanto en lo económico, en lo social, en lo político y también en lo institucional. Argentina no debería estar en esta situación porque Argentina es un país que tiene un potencial inmenso para ir adelante, pero lamentablemente, bueno, nos toca en lo político esta situación de que un gobierno está caminando las cosas mal. Y a esto se le suma este año el problema de la pandemia, que tampoco la están manejando correctamente. Claro. Y bueno, estamos en serias dificultades. Y todos un combo complejo, ¿no? Peligroso. Complejo y todos vemos en qué situación nos encontramos. Claro. Porque, ¿qué pasa? Un país que tiene casi el 50% de inflación. Segundo país en el mundo, o tercero, después de Venezuela. Y que tiene un desempleo, que las empresas se están yendo del país, que no vienen inversiones. Bueno, es un tema muy complejo y sobre esto tenemos que hablar, ponernos paños fríos, el gobierno sobre todo, y ver por qué está pasando esta situación y necesariamente va a tener que producir cambios importantes, cambios de fondo, ¿no? Hay que ver si lo va a hacer. Mi impresión es que no, porque tienen una ideología totalmente distinta a la que correspondería para hacer los cambios importantes. Y ahí entonces y además un gobierno que recién empieza, entonces ahí está el problema. Yo pienso personalmente que vamos a un punto de crisis. A mí la palabra, no me gusta ser agorero en las crisis, pero evidentemente ya estamos en una crisis y esto se va a profundizar. Y se va a profundizar hacia el lado de lo social, ya hay muchos reclamos. Lógicamente que un país con inflación no puede vivir. Claro. No puede vivir, no hay inversión. No es controlable, en definitiva. No es controlable. ¿No? Además la inflación, que la gente todavía no ha tomado real cuenta, y eso que hemos vivido dos hiperinflaciones fuertes, una la de Isabel Perón y la otra de Alfonsín, que tuvo que irse de la hiperinflación del 89, que tuvo que irse... Que terminó con su mandato. Que terminó con su mandato y tuvo que ir antes. Eso destruye todo, destruye el orden social, el orden económico, la conducta de la gente, tuvimos caos, en fin, es tremendo. Los países que han tenido inflación e hiperinflación terminan realmente en un desorden y una anarquía muy grande. Y entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos camino a eso si no se toman medidas adecuadas para frenar el tema. Y ahí sí, ya sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no vemos que este gobierno esté encarando esa situación. Sabemos que tenemos que tener equilibrio en las cuentas presupuestarias, sabemos que no podemos emitir dinero sin respaldo, sabemos ahora que no podemos endeudarnos más allá de lo que podemos, y entonces esta emisión descontrolada está creando una condición muy peligrosa para el futuro y que puede llegar a explotar en determinadas circunstancias. Esto no es asustar a la gente, es decir, señores, si seguimos actuando en este camino, los resultados no van a ser los convenientes. Los adecuados, claro. Ahora, usted que tiene una larga experiencia, yo recuerdo hace muchos años cuando
lo entrevisté en algunas oportunidades en Canal 11 a su padre, que él ya planteaba justamente en aquellos tiempos la necesidad de producir un cambio fundamental de base dentro de la economía nacional, porque ya venía con una seguidilla de traspiés permanentes, ¿no? Así es. Y en aquel entonces ya la Argentina venía con gobiernos peronistas, con esta serie de seguidillas de situaciones que complicaban justamente los mecanismos tal vez de integración de la economía con el tema social. Exacto. Donde el sindicalismo siempre mete la pata de alguna manera, inmiscuyéndose en temas que no le competen, y donde el Estado queda ausente de tomar determinadas resoluciones que de alguna manera liberen los mecanismos para lograr un crecimiento de la economía de un país. La Argentina, teniendo todas esas oportunidades, todas esas posibilidades, ¿no? ¿Por qué llega a esta situación como la que tenemos hoy, conociendo que ya se venían cometiendo desde hace muchas décadas los mismos errores, y no se trata de emprolijar la situación? Sí, tendríamos que remontarnos un poquito para atrás. Uh-huh. Argentina, sabemos que a fines del siglo XIX y principios de las décadas del XX fue uno de los primeros países del mundo. Y cualquier parámetro que se tome, sí, indica niveles culturales, alfabetización, progreso económico, vino la inmigración. ¿Qué pasó en aquel momento? Que Argentina había elegido un camino que termina después de la caída de Rosas en la Constitución de 1853-60, uh-huh, Alberdi, la Constitución Liberal, que es, sí, una constitución que justamente permite el desarrollo de las iniciativas individuales y asegurar los derechos individuales, sobre todo el derecho de propiedad, la libertad, la vida, claro, etc. Con esa condición, los países de Europa, fundamentalmente, vino la inmigración y creció el país rápidamente. Uh-huh. O sea que el país ofrecía oportunidades. En aquel momento las líneas de inmigración o migratorias iban hacia dos lados, hacia los Estados Unidos y hacia la Argentina. Claro. Uh-huh. ¿Qué pasó? Cuando después avanza el siglo XX y en la medida que nos fuimos alejando de la Constitución en términos de lo que el Estado tenía que hacer o no que hacer, porque está muy claro por la Constitución, uh-huh, aquellas funciones indelegables del Estado, Alberdi decía que el Estado no puede ser ni comerciante, ni empresario, ni nada, pero sí tiene que dedicarse a legislar, juzgar, administrar, claro, ocuparse de las relaciones exteriores y seguridad, defensa exterior, y no, nada más, no podía ser comerciante. Claro. Ahora, ¿qué nos pasó, ingeniero? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Que empezamos a separarnos de eso. Ya a partir de Irigoyen empezamos a ir a separarnos, a restringir la libertad, y sobre todo la libertad económica. El Estado empezó a intervenir en áreas que no le corresponde, sobre todo en el área económica, ni que hablar, y también hasta en las libertades individuales. Claro. Y eso más o menos se fue desarrollando durante las décadas así del siglo XX, hasta que vino Perón, uh-huh, que se ajustó totalmente a un régimen ya fascista. Acuérdense que Perón lo que hizo fue estatizar todo lo que tenía a mano. Claro. O sea, todas las áreas y actividades importantes, que son el transporte, energía, comunicaciones, puertos, todo eso, Perón las tomó, y ahí se refunda, digamos, o se consolida lo que nosotros llamamos el estatismo. Uh-huh. El Estado interviniendo en áreas que le corresponden exclusivamente a la actividad privada. Claro. Eso como que podría llamarse el inicio, tal vez fue el comienzo de esa destrucción, exacto, de la inversión en el país, donde claro, se fueron abroquelando todos estos temas dentro de la economía y de la política nacional, tergiversando la realidad. Claro, Perón cambia el sistema, claro, o consolida el cambio del sistema, uh-huh, hacia un sistema que nosotros le llamamos estatista, dirigista, claro, intervencionista, uh-huh, e inflacionario. Claro. O sea, ese sistema donde el Estado interviene en todas las áreas y hasta en la libertad de las personas, bueno, fue perdurando en el tiempo, aún después de la caída de Perón, uh-huh, por supuesto, con mayor o menor grado, y en el caso de las libertades individuales se mejoró, pero como sistema es el que nos permite entender
que ese camino de decadencia que nosotros fuimos tomando. ¿Qué es lo que proponíamos nosotros ya aquella época? En aquellos tiempos, claro. En aquellos tiempos, el cambio del sistema. Queríamos un sistema que le llamamos el orden social de la libertad, queríamos un sistema de la Constitución, del respeto a los derechos individuales, sobre todo el derecho de propiedad, los contratos, y sobre todo también tener una moneda estable. No puede haber un desarrollo del país si no tenemos moneda estable, o sea, el combate a la inflación. ¿Por qué se produce la inflación? Por el sistema. Porque de alguna manera el Estado, al tomar tantas actividades y que le corresponden al sector privado, vamos a aclarar una cosa, el motor de la economía, el que genera riqueza, el que genera progreso, el que genera bienestar, es la actividad privada. Claro. El Estado no genera recursos, no tiene recursos, al contrario, los extrae de los impuestos. Y los impuestos tienen que salir de la actividad privada. Entonces, a medida que el Estado avanzó, ¿no es cierto?, fue restringiendo el campo de actividad del sector privado. Y cada vez tenía que pagar menos impuestos, aunque los impuestos eran altísimos, y el Estado se sobredimensionaba. Llegaba a fin de año y entonces ocurría lo siguiente: gastaba más de lo que le ingresaba. Pero es una constante. Una constante. Fíjese que han pasado décadas, años, y hoy estamos en el 2021 con una situación que parece una copia real, como si estuviésemos en aquellos tiempos, ¿no? Eso fue una constante. Toma declaraciones, y lo toma Tato Bores, si quiere, de cuando, para aquellos que conocen a Tato Bores, que en sus alocuciones, que ellos es exactamente igual. Como que la película se repite constantemente, y se mantiene. ¿No? Hubo, sí, algunas excepciones en este periodo. En la época de Frondizi empezó unos cambios importantes. El momento que se empezaron a venir inversiones al país, y ya en su momento había pleno empleo, etcétera. Después lamentablemente se cortó ese esfuerzo, y después la otra excepción es la del doctor Menem, que evidentemente encaró las cosas hacia otro lado, hacia el rumbo que estamos diciendo, es el rumbo de la libertad. Ahí hicieron las privatizaciones. Claro. Esa etapa como que le dio un poco de aire, oxigenó la economía y capitalizó al país. Claro. Los gobiernos que vinieron después, Duhalde y Kirchner, el kirchnerismo, encontraron un país capitalizado. Claro. Un poco saneado, digamos, como para poder instrumentar otros cambios necesarios para fortalecer la economía. Exactamente, y es lo que no hicieron, porque encontraron un país saneado. Se encontraron también con la suerte, digamos así, que en el exterior el valor de nuestros productos exportables, sobre todo los commodities, habían pegado un salto grande. Importante, claro. Más recursos, ¿se acuerdan de los superávit gemelos que teníamos en aquel momento? También. Bueno, pero eso fue porque lo encontró, no es porque hubo una gestión. O sea, el tan recordado y anhelado por muchos el 1 a 1, ¿no? El cambio del... Bueno, en la época del doctor Menem, y con la ejecución del doctor Cavallo, tuvimos estabilidad durante 10 años. El 1 a 1, si bien después en otro momento nos podemos meter en detalle por qué no anduvo el 1 a 1 al final, porque no se tomaron otras medidas de fondo que deberían haberse tomado, una mala ejecución del programa. Claro. Pero hay como que muchos dicen que hubo una falla de Cavallo, que no supo olfatear un poco la que se venían los cambios internacionales, y ya como que se estaba visualizando el inicio de la famosa globalización conocida a tiempo mucho más posterior a esta etapa. La falla del doctor Cavallo fue haberse montado sobre un tigre y no saber cómo bajarse del tigre. También. O sea, para montarse arriba de un tigre hay que después darle sustento de alguna manera, tener una escalerita, bajar, ser ágil. Saber cómo uno lo va a poder dominar. Y ahí tuvo fallas importantes, porque en realidad lo que puso fue un tipo de cambio fijo, aunque sea en el 1 a 1, y mientras tanto no se terminaban de hacer reformas, y empezamos a tener gasto público un poquito. Ya en el año 95, el presupuesto que se presenta a la Nación es un presupuesto con déficit. Claro. Y era muy elevado. Y entonces eso iba a producir, si no se hacían algunas otras reformas, por ejemplo, las reformas de segunda generación del Estado, porque íbamos a una economía libre, pero con un Estado totalmente sobredimensionado. No hemos hecho el ajuste del Estado, salvo en el caso de las privatizaciones, que nos sacamos las empresas de encima, las empresas ahora, deficitarias. justamente muchas
opciones que se fueron dando después generaron este desconcierto que se fue dando de alguna manera dentro del ámbito de la política nacional y fue cuestionada justamente esa situación. ¿A qué se debe? ¿Usted cree que porque no se supo manejar adecuadamente, se le fue de las manos a los políticos de ese entonces, los funcionarios no estaban a las alturas de las circunstancias como para poder sostener un poquito, perdón, le corro un poquito, ahí está, gracias. De alguna manera eso no estaba armado como para poder tener una continuidad de ese plan que inicialmente había sido exitoso y que después, bueno, no sabemos cómo terminó, ¿no? Con serios conflictos. Claro, terminamos con recesión, claro, muy fuerte, desempleo muy fuerte, y la convertibilidad estallando, porque no se podía, teniendo deuda, teniendo ese déficit más allá de determinado tiempo, que se sostuviera. Ahí fue la falla de ejecución, como decimos. No decimos la falla del rumbo, que fue el adecuado cuando empezó el proceso de privatizaciones, de regulación de economía. Ahí realmente se hizo una tarea muy grande, puertos, acuérdense, todas las radios, televisión, todos fuimos hacia el orden social de la libertad y de las libertades individuales. Pero en el tema de la convertibilidad se planificó bien primero para dar cierta confianza de que no se iba a emitir moneda y que el dinero iba a mantener su valor. Pero no se planificó bien cómo ir saliendo, que podría haberse salido en el momento en que el país recibía capitales y recibía inversiones. Y ahí tendrían que haber ido de a poco, dar mayor libertad y que el dólar saliera del 1 a 1 y pudiera ir flotando en el mercado como un precio más de la economía. Falló tal vez ahí la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ya en ese entonces se venía realizando, ¿no es cierto? Sí. Porque de alguna manera permitió una elasticidad de la economía de la Argentina, pero por otro lado terminó perjudicándolo, o sea, ya venía con un ritmo sostenido de déficit importante. Claro. Fíjense que a partir de ese momento cada vez se fue implementando un poco más. Ningún gobierno de los que le siguieron pudo sostener o pudo estabilizar esa cuestión. Y también el Fondo Monetario Internacional les permitió, tal vez porque les convenía, porque era un negocio, contar con el aval que tiene un país como la Argentina en materia, digamos, de economía de base, y no habilitó como para reestructurar a partir de ese momento la cuestión de la deuda externa del país. ¿Eso fue complotando también con el crecimiento del país de alguna manera, en alguna medida? No lo veo tan así. No, las negociaciones con el fondo estuvieron bien encaminadas, se renovaban por lo menos los intereses, la deuda, etcétera, y además el país estaba en aquella época, estaba creciendo de alguna manera, y estaban en ese momento, era un país receptor de capitales muy grandes, y de equilibrio de las cuentas presupuestarias hasta el momento 94-95, donde empezamos a desviarnos en esa materia. Después Cavallo, cuando es ministro de Economía del doctor de la Rúa, se suponía que tenía que corregir eso. Hubo un intento de corrección, cuando hablaba de que en vez de estar el 1 a 1 iba a dejar flotar el tipo de cambio dentro de una canasta de monedas, que era una buena orientación, pero no llegó a tiempo. Explotó el tema de la recesión, el desempleo, la cuestión social. ¿Pero eso por qué se da? Justamente por el retraso de no haber tomado a tiempo las medidas, a tiempo las medidas. Cavallo en ese momento no quería saber nada de modificar nada la cuestión de la convertibilidad. Bueno, después viene lo que sabemos, el país de los 5 presidentes en una semana, el declarar la moratoria y el default, aplaudido por todos los diputados y senadores, o sea, parecía que honrar la deuda externa era, qué sé yo, un pecado, entonces aplaudimos todos los diputados y senadores. Y después viene el periodo, de Duhalde y Kirchner, que es lo que comentábamos recién, es que es una vuelta atrás en el tema ideológico. Kirchner recibe estas condiciones favorables porque ya la devaluación del 1 se había llevado al 1 a 3, incluso a 4, hecho por el ministro Remeslenikov. Bueno, el propio Duhalde hace un par de horas atrás, creo que hace
no sé, en la noche de ayer, justamente hizo declaraciones como haciendo tal vez, que a mí me sorprendió, que haga como mea culpa que los políticos, si él se incluye dentro de eso, no estuvieron a las alturas de las circunstancias para revertir y modificar las cosas que eran necesarias hacer. O sea, fíjense que después de tantos años, como que está dándose cuenta, o él ya sabía estas cosas que sucedían. Es otra gran duda que nos genera a muchos, ¿no? Me llama la atención esa reflexión del doctor Duhalde a esta altura de la vida. Sí. Yo cada vez que me acuerdo del doctor Duhalde, me acuerdo que nos ha legado al doctor Kirchner como presidente, claro. Ahí sí, conociéndolo lo que iba a hacer, sí, aunque la gente lo pensaba. Pero yo creo que ellos no entendieron el problema de qué es lo que había que hacer en ese momento. Y además estábamos en una crisis fuerte, muy complicada, y entonces tomaron las medidas que pensaron que había que tomar. Sanear momentáneamente la situación. Por ejemplo, la devaluación, con eso se permitió que los productos exportables tuvieran una salida más rentable, y además vino el aumento de precios internacionales que nos ayudó mucho. Lástima que el señor Kirchner, ese dinero en exceso que digamos que tenía, nunca hay dinero en exceso, ¿no?, por hacer las cosas, pero se encontró con eso y se dedicó no a hacer las reformas que había que hacer, que él por supuesto no creía, porque era una oportunidad única, sino a dilapidar los fondos y a la corrupción. Lamentablemente eso hay que decirlo, hay que decirlo, porque empezó una política populista, una política dirigista, como siempre hemos establecido, y ahí están las consecuencias. Después el caudillismo que le hace tanto daño el caudillismo que le hace tanto daño a una república, ¿no? El populismo que es llevado, digamos, de una manera descontrolada. El populismo es eso, el populismo es dar del Estado la famosa redistribución del ingreso a los sectores medios y medios bajos, como asistencia, como está ocurriendo actualmente, y entonces con eso conseguir el favor a la hora de votar a favor de ellos. En vez de asumir las posiciones de un líder que hace transformaciones para que el país ofrezca las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Es redistribuir, sacar a unos, los que producen, parte de su trabajo y de su esfuerzo, y dárselo a otros que no están produciendo. Eso es el populismo, es el clientelismo, etc. Tergiversar la realidad, confundir a la gente con dádivas realmente que después nos llevan a buen puerto, ¿no? No, transitoriamente el que recibe dádivas las acepta, y le parece bien no trabajar y recibir dádivas, cambian la cultura, lamentablemente, y en cambio lo que debería hacerse es todo lo contrario, es decir, crear las condiciones para que al país vengan inversiones. Y ahí hay un punto importante, que es este. Nosotros estamos hoy en una ciénaga, estamos en un fango, y además como país nos estamos de a poco, como son las ciénagas, hundiendo. Cada vez hunden un poco más. Pero lo importante sería saber cómo hacemos para salir a flote, ¿no? O sea, pongámonos las pilas a ver qué proponemos, o sea, qué le ofrecemos a la sociedad como para decir, bueno, hay alternativas, hay que producir cambios, que es lo que necesitamos. Sabemos lo que es la debacle final. Algunos creo que sabemos lo que hay que hacer. Claro, bueno. Pero lo que pasa es que no tenemos el poder político, ni la gente que tiene el poder político piensa de esta manera. Falta madurez tal vez de esta sociedad que no comprende justamente el mensaje que bajan algunos pocos dirigentes planteándole la realidad de lo que se vive. Ese es un punto importante. A ver. Ese es un punto importante. Lo que falta en este momento, que se den las condiciones para que aparezca un liderazgo, un grupo de hombres de Estado que tenga una visión de qué es lo que hay que hacer, porque tampoco es muy difícil, con ver lo que otros países están haciendo y que están, digamos, en la avanzada de la civilización y el progreso. ¿Por qué Chile, por ejemplo? ¿Chile acaso es mejor que Argentina? ¿Tiene mejor gente? ¿No? Tiene un sistema adecuado que permite que vayan inversiones, que haya trabajo y toda esa serie de cosas. Porque hay raciocinio. Bueno, raciocinio y sistema. Exacto. Nosotros, y ahí viene el punto central, si no modificamos el sistema, el orden socioeconómico actual, sistema, que implica la intervención indebida del Estado en la economía, o sea, en los precios, como ahora, que aplican una ley de abastecimiento desastrosa. La gente no sabe que esa ley es tremenda, porque ya le da el instrumento al político
de meterse, como se está haciendo en este momento, en la propia gestión de la empresa privada, donde le dice, un funcionario viene ahí, ¿de dónde es usted? Secretario de Comercio, sí. Ah, bueno, ¿qué viene a hacer? Vengo a ver cuánto está produciendo. ¿Perdón? Le dice la gente. Sí, la ley me dice que tengo que ver si usted está produciendo más o menos. ¿Cuánto tiene de stocks? Perdón, le dice, stocks lo manejo yo. No. Acá la ley de abastecimiento, ¿y cuánto tiene que tener de margen en materia económica? Bueno, eso es tremendo, y eso lo están aplicando en este momento. Claro, es destruir justamente la productividad, de alguna pero manera. Claramente, pero es que el Estado no tiene que meterse en la actividad privada. Ahora, lo que hicieron hacer les salió mal con el caso de Vicentín. Hicieron este desastroso tema de la ley de alquileres, que tiraron abajo el sector inmobiliario, pero no solamente los actuales gobernantes, sino ya el gobierno anterior de Mauricio Macri, a través de sus diputados, los legisladores, aprobaron esta ley. Ahora no dicen nada, están todos calladitos. Como que hay una perversidad, una inmoralidad también de esta dirigencia política de las últimas décadas que no entiende la realidad de lo que pasa, ¿no? De cómo hacer, cómo instrumentar elementos y herramientas para estabilizar la economía y no para perjudicarla cada vez un poco más. Parece que se complotan en contra de eso. Y no entienden la experiencia, porque, por ejemplo, ley de alquileres. Se sabe que si intervienen en los precios de los alquileres, lo que se retira es la oferta. Claro, lo que pasa es que hay muchos que están acostumbrados, muchos políticos están acostumbrados a no pagar, a vivir justamente de la vaca, de la teta de la vaca del Estado, y entonces generan estas cosas de manera perversa. El mensaje justamente que bajan y que emiten es de mayor generación justamente de corrupción, porque esto genera justamente la especulación ya conocida en la Argentina. Así es. Es un país que está manejado y los mercados negros. Claro, con un alto sistema de corruptividad y de perversidad, ¿no? Toda esta especulación. Así es. Esas son las consecuencias criolla, como le llamo yo, ¿no? consecuencias del sistema. Bueno, por ejemplo, los altos impuestos que hoy hay que pagar hacen que la gente o perece o muere o se mete en el mercado negro para poder sobrevivir. Entonces, la consecuencia del sistema es cambiar la cultura del trabajo, meterse en los mercados negros, se producen las distorsiones, el Estado no cobra los impuestos que tiene que cobrar y así todo. Pero quiero volver a un punto que es cuando hablamos de qué es lo que hay que hacer. Sí. Hay que cambiar el sistema socioeconómico actual, tipificado como sistema estatista, dirigista. No nos olvidemos que en el kirchnerismo se volvieron a expropiar empresas, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, YPF, y cada vez que expropiaban una empresa lo hacían por la soberanía de algo, y en el Congreso la gente se ponía la escarapela. Y después terminamos pagando millones y millones de pesos indebidos, ¿no? Justamente por esta especulación. Eso fue con YPF, que no le va un solo dólar, y ¿en qué terminamos? Y lo mismo cuando venían los famosos fondos buitres, no le vamos a pagar. Este verso permanente, ¿no? Esta chantada. Lo toreamos y no nos fue bien, y después hubo que arreglar y pagar, o sea, siempre termina pagando el pueblo, la sociedad, o sea, ellos hacen las macanas y los recursos del Estado, de la gente que se la sacan justamente al ANSES, a la caja de jubilaciones, todo el choreo que hacen de una manera vergonzosa para recomponer situaciones graves que ellos mismos generan. Exactamente. Eso es lo que no se entiende. Y bueno, no se entiende porque estábamos hablando de populismo, de una serie de cosas, donde les conviene mantener con dádivas y con repartija. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que hacer es modificar ese sistema. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el rumbo que hay que tomar? ¿Cuál es el rumbo que hay que tomar? Es el orden de la libertad, el orden del respeto a los contratos, el orden de la estabilidad de la moneda para que funcione, el orden de abrir la economía e integrar la economía argentina. Ahora, Alberto Fernández, nuestro actual presidente, que es un hombre que ya está desde hace muchos años en la política, que ha estado de ladero de varios presidentes, de colaborador, de asesor, que tuvo cargos importantes, ¿no conoce estas cuestiones? ¿Cómo se entiende que vuelva a cometer los mismos errores sabiendo, porque dice una cosa a la mañana, al mediodía te plantea otra y después a la tarde dice otra cosa distinta? Depende de lo que le dice la vicepresidenta Cristina Kirchner. O sea, se llega a un nivel de panquequismo tan vergonzoso, teniendo la posibilidad de revertir una situación que tendría que ser más llevadera y más sostenible en el tiempo, ¿no? Correctísimo, eso es lo que debería pasar, pero basta ver los videos del señor presidente para ver que tenemos como 5 o 6 presidentes distintos que piensan distintos, y en este momento atado por una señora que es la vicepresidenta, que lo ha impuesto
como presidente de la República. Y entonces se va adaptando, primero que no tiene una ideología como la que nosotros estamos diciendo, y después que es una suerte de oportunismo que depende cómo sea, se va adaptando. Ahora, eso es una macana como país que tenemos. Claro, como es un gran problema, es un gran si tuviéramos drama, un presidente en serio que piensa los problemas, que junte a un equipo idóneo y diga qué nos está pasando y hacia dónde que analice, que le busque, digamos, las alternativas como para mejorar la situación y estabilizarla, no seguir agravándola, pero cometiendo más errores como la que venimos. Y además emparchando. Trastabillar permanentemente día tras día, ¿no? Y justamente emparchando, atando con alambre, lo que estamos acostumbrados a hacer. Atamos todo con alambre y bueno, mientras se sostenga, bienvenido sea. Después, pero tendría que darse cuenta que no se va a poder sostener y ya no se está sosteniendo. Claro. Entonces, él tendría que sentarse en una mesa, poner gente idónea que tenga visión hacia dónde hay que hacer y cuáles son las reformas que hay que hacer. Está, claro. Y si me deja hablar un segundo sobre las reformas. A ver. No, estas reformas tienen que tomar el rumbo de la libertad, ¿correcto? Todo. Fundamentalmente. Bueno, fundamentalmente. ¿A qué vamos? Argentina tiene los más altos impuestos del mundo casi, ¿no es cierto? Punto 1. Las inversiones no vienen al país y se necesitan para dar oportunidades de trabajo, porque si no hay inversiones, no hay trabajo, no hay productividad, no hay nada. No vienen al país, ante todo porque cuando estudian el sistema impositivo argentino, dice, ¿cómo vienen a un país donde tienen este nivel de impuestos, superposición de impuestos, es inviable, 190 impuestos? Desde todo punto de vista que no lo quiera eso ya de por sí se sienta en la mesa de Buenos Aires y se van. Porque hay otros países que ofrecen condiciones, pero mucho mejores para la inversión, muchísimo mejores. Entonces, primer tema, sistema impositivo, eso hay que revisarlo y hay que hacer una reforma de fondo. Estados Unidos tiene 5 impuestos, nosotros tenemos 195. Bueno, y segundo, o primero, la inflación. La inflación, no, mientras siga creciendo, no vienen inversiones, no vienen a los países con inversiones, a menos que vengan atados a un privilegio muy exclusivo. Claro, sí. Bueno, y ese es el punto clave. País que se degrada la moneda todos los días. Ahora, ¿y por qué no atacan la inflación? Porque no la atacan porque no creen que es eso. Es decir, hoy la inflación la tenemos, primero también ya por las expectativas que las cosas, no hay confianza. Segundo, por la emisión monetaria que se está haciendo. Que es galopante, claro. Que la emisión monetaria, ¿para qué? Para cubrir los déficits. No podemos endeudarnos más porque nadie nos da plata. Y entonces apelamos a la llamada maquinita, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se puede evitar eso? Por supuesto, hacer un estudio profundo de reducción del gasto público, que es altísimo, de vuelta al 48-49% del Producto Bruto Interno, uno de los más altos del mundo, y sobre esa base estudiar cómo se puede reducir el gasto público y al mismo tiempo cómo se puede hacer la reforma impositiva. Y entonces, reduciendo los impuestos y reduciendo el gasto público y equilibrando las cuentas del Estado, entonces ahí quitamos la fuente financiera de la inflación, que es la emisión monetaria. Claro. Ahora, este gobierno, en vez de pensar en eso, ha creado 30 ministerios, 20 secretarías, choferes, y además el amiguismo, el clientelismo, que la cámpora ocupa todos los lugares de los jóvenes y no tan jóvenes, y entonces, dele que va. De los chiques, meter más chiques llega a fin de año, ¿no es cierto? Llega a fin de año y tenemos un gasto que no lo podemos financiar. Si no lo puedo financiar, le pido al Banco Central que emita moneda. Es fácil. Hasta un punto, hasta que vienen las crisis, ¿no es cierto? Otra de las reformas que hay que hacer es la reforma sindical y laboral. No puede vivir el país con estas leyes laborales y con estos sindicatos. Acá seguimos todavía con la personería gremial, que es un instituto fascista que le da a los sindicatos el monopolio de la representación desde el año ya 46, 47, etcétera. Con sindicalistas multimillonarios, con 4 o 5 Mercedes-Benz y con los obreros teniendo que aportar un esfuerzo tremendo, fortunas, dineros que se pero eso pierden en el camino. Otra vez, vamos al sistema. Sí. ¿Por qué los sindicalistas pueden renovarse y estar 40 años? Sí. Ahí. ¿Por qué tienen las obras sociales donde sale la corrupción? Exacto. Ya vimos los camioneros, la obra social de los camioneros les da plata
al sindicato para que la familia, el señor Moyano, los tíos, los abuelos, la mujer hagan las obras. Hay toda una corrupción. Claro. Entonces, ¿cuál es la propuesta nosotros, la que tenemos? Ahora, pero están los organismos de control, la OEG, la superintendencia, justamente los sistemas del Estado. Son cómplices de todo este tipo de cuestiones, porque Sí. evidentemente no me diga, o sea, que realmente no tienen conocimiento de esto que estamos hablando, es la comidilla de todos los días. Además salen los diarios todos los Por días. eso, ¿por qué permiten, o sea, el propio presidente de la Nación, el Congreso de la Nación, tanto el oficialismo como la oposición, como que se complotan y que negocian bajo la mesa estas cosas? Porque esto que estamos diciendo nosotros lo conocen y saben que hace décadas viene sucediendo. Así como lo estamos hablando nosotros, que bueno, por ahí tenemos el acceso de ir por ahí a entrevistas o a reuniones y vemos lo que pasa. El volumen tremendo que manejan los sindicatos cuando justamente tienen las obras sociales destruidas porque no le pagan a los prestatarios, se afanan toda la guita por los cuatro costados, no le dan servicio a los afiliados y los señores están como si nada pasase, ¿no? O sea, ahora están todos tranquilos, nadie dice nada. Bueno, están todos calladitos, ¿no? Otra nadie falla del sale sistema, a protestar. los organismos de control están copados por gente, También, claro. por gente que está de acuerdo con ese sistema. Y bueno. ¿Qué proponemos nosotros? A ver, eso es lo importante. ¿Cuál es la propuesta de la UCD en este tiempo, digamos, tan particular que vivimos? Claro, nosotros estamos proponiendo que se desarrolle un plan global, integral y simultáneo. Por ejemplo, para todas las actividades. ¿Cuál sería y ese dentro plan? De esos estamos parte de las reformas que estamos diciendo. Es decir, acá hay un problema impositivo, sí hay un problema impositivo. Hay un problema de gasto público e inflación, sí hay un problema de gasto público e inflación. Y hay que ir tomando las medidas para ir corrigiendo eso. Hay un problema laboral, sí. Hay un problema sindical, tremendo, sí. Claro, bueno, sí. Proponemos volver a la Constitución ahí, la libertad de asociación. Ahí está. Hoy un señor que trabaja en un determinado sector tiene que estar afiliado a un determinado gremio, sindicato. No, libertad de afiliación y de asociación. Si yo quiero hacer un gremio, tengo que tener libertad de hacer un gremio, pero no puedo porque no tengo la personería gremial, que se la da el sistema. Sí. Si yo quiero tomar una obra social, soy del acero, tengo que tomar la obra social del sindicato. No, tengo que tomar la obra social que quiera, que libertad para elegir. Mira, hay un famoso señor economista, que lo conocemos todos, Milton Friedman, que tenía famosos escritos que le llamaba free to choose, libertad para elegir. Esa es la clave de todo. El señor que trabaja en un determinado lugar, que elija la obra social, ya sea privada o estatal, que le plazca, que le dé por servicio. No lo obligan. Lo obligan a poner la cuota sindical. ¿Por qué? ¿Y por qué ese sindicato? Si yo quiero, lo tengo que elegir también el sindicato. Bueno, entonces esa reforma es profunda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace? Primero, porque no piensan en eso, y además porque las reacciones violentas que se van a tener, imagínense, y ahí está la mano del líder, del que tiene que decir, esto hay que hacerlo, después hablar con todos los sectores y decir, este es el camino, y consensuarlo, porque si no, es fácil, no hay futuro, claro. Es fácil decir, yo he hecho 2 millones de personas del Estado y es imposible hacerlo porque esas 2 millones están al día siguiente en la calle, entonces país inviable. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Si armamos un sistema donde vengan las inversiones, esas inversiones lo que van a hacer es poner en marcha la rueda económica. Y al poner en marcha la rueda económica, esas inversiones van a dar oportunidad de trabajo a la gente. O sea, la gente que hoy trabaja en el Estado puede ir mudándose tranquilamente a las nuevas actividades económicas. Van a decir, pero no están capacitados. Perfecto. En ese caso lo que se hace es un sistema de transición que vaya desde un puesto del Estado hacia la actividad privada, con capacitación. Y ahí sí. Que es lo que se ha perdido también. Y ahí sí, si yo me tengo que ir del Estado, porque estoy en un puesto que sobra, que no existe, etcétera, y voy a perder el trabajo, me voy a ir a la actividad privada. Pero no estoy capacitado para hacer ciertas tareas. ¿Qué hago? Me capacito. Y entonces ahí sí donde el Estado puede tener, eso hace a la política de práctica, ¿no es cierto?, de establecer un subsidio transitorio por desempleo y capacitación. Eso es clave, lo han hecho otros países, porque no se puede cortar de golpe con todo eso. Seguro. Entonces,
Pero todo eso hay que armarlo en un plan. ¿Se podrá hacer? Se puede hacer, sí. De estos tiempos, se puede, ocurrió. Pero depende de quién tiene la sociedad, claro, la sociedad que apoye que esté dispuesto a eso, y el gobierno que asuma. Yo soy muy pesimista de que este gobierno, a menos que tenga una crisis violenta, que puede llegar a tenerla, violenta, fuerte, que tenga características económicas, financieras, sociales, políticas, aunque institucionales, entonces diga, ¿qué pasó? ¿No se explotó una bomba? Ahora, ¿usted cree que en las condiciones que está hoy por hoy la Argentina, el Fondo Monetario Internacional de alguna manera dijo que le va a dar supuestamente un nuevo crédito como para ver cómo puede restablecer algunas cuestiones fundamentalmente de la obra pública, y teniendo en cuenta todos los desfasajes que hemos tenido? Hace pocas horas se conoció uno de los fallos con Lázaro Báez, y todas las cosas que están girando a ese alrededor. ¿Estarán conscientes la gente del Fondo Monetario Internacional de estas cosas que están pasando en la Argentina? ¿O también se complotan los propios funcionarios para generar estas cosas que son realmente increíbles, irracionales? No creo que se complote. El Fondo Monetario Internacional es un conjunto de países, ¿no? Un organismo con funcionarios que en definitiva nunca quiere ahorcar un país, siempre va a dar una extensión a eso. Pero también en un momento dado exige, señores, para seguir esto, hagan algunos cambios, como ocurrió con otros países. Ahí dependerá un poco cómo es la negociación, qué cambios se pueden hacer, porque si no, el problema que tiene hoy el fondo, de que no se paga a los acreedores y al propio fondo, lo van a tener inmediatamente, porque hoy, en estas circunstancias, a diferencia de lo que ocurrió en el 2001, que con la devaluación y todo eso, que había recursos y que los precios de los commodities, hoy sin embargo los precios de los commodities vuelven a subir, y es una oportunidad que se va a perder si seguimos por este camino. Ahora hablamos dos segundos de eso. En definitiva, el fondo va extendiendo la situación, va tratando de comprender, pero también quiere cobrar, y para después poder volver a dar préstamos, ¿no? Pero el punto es que en este momento Argentina está en esta situación de ciénaga, como dijimos, y no hay conciencia en la dirigencia política, y estoy ahí también incorporando a la oposición. Eso es lo grave también. Del problema que estamos viviendo, lo complicado, y de las medidas que hay que tomar. Por ejemplo, durante la época de Macri, que suponíamos que tenía otra formación y otra cosa, finalmente las reformas que estamos hablando no se hizo ninguna. Y eso que tenía todo el poder político. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué falló este hombre? Y bueno, será por personalidad. ¿Qué pasó en ese, digamos, transcurrir del tiempo que no se animó, no quiso, no lo dejaron? No lo dejaron, no, porque si él cuando gana las elecciones, con ese porcentaje de votos tan grande, con el crédito político que le da el ser presidente de la República al principio, ¿qué tendría que haber hecho él? Disculpen, un poco lo que hizo Menem. Dice, señores, nos hemos encontrado con un país que tiene estas condiciones. La única manera de salir de acá es rumbear hacia otro lado y producir reformas sustanciales de acá. Pido que me apoyen, yo voy a hablar con todos los sectores, y pido que las leyes del Congreso salgan en este sentido. Y además hay otra cosa. Va a haber que hacer un esfuerzo. No digo sangre, sudor y lágrimas, porque la sangre no tiene por qué correr, pero sí sudor y lágrimas. Seguro. Porque no se sale de la inflación. Pero que en un principio él como que lo planteó eso, y después como que se arrepintió. No, pero después se metió en que tenía que hacerlo de a poco, con aspirinas, se discutía en aquel momento si había que hacer el shock o el gradualismo, puso un equipo de gente que lamentablemente no estaba en esta línea, eran más... Para los que conocen más el tema de economía, eran más keynesianos que otra cosa. Ya van a venir las inversiones porque cambió el gobierno del kirchnerismo. Entonces y el inversor viene y dice, bueno, muy bien, yo voy, confío en que esta gente va a hacer lo que dígame cuáles son las reglas de juego. A ver qué hacen con los impuestos, por ejemplo. Entonces así, ¿qué hacen con la moneda? Bueno, entonces ese es el punto. Ahora, en este momento, que estamos llegando a un punto de crisis clave, el gobierno actual, por supuesto, no está enfocando las cosas hacia donde tendría que enfocarlas, porque no está diciendo cuál es el plan antiinflacionario, cuál es el plan de reducción de impuestos,
¿Cuál es el plan del equilibrio de las cuentas presupuestarias? ¿Cuál es el plan de las reformas laborales que hay que No hacer? dice nada. O sea, no dice nada. Corto, claro. Acá viene el tsunami, viene el tsunami y me quedo mirando el tsunami. Claro. Me quedo en la playa y me dice, ahí viene un tsunami. Bueno, ahora, perfecto. Esto realmente llama poderosamente la atención que un presidente, como decíamos recién, que tiene expertise, que tiene experiencia, no visualice esas cosas. ¿Esto se hace a propósito o hay una presión justamente en esa disputa interna que tiene el kirchnerismo con el albertismo, que está, digamos, mezclando todas las cosas hay mucho de eso. Y no resuelve nada? Es un mosaico el gobierno, en este momento, es un mosaico. Ellos entienden que han loteado el gobierno, abriendo otros canales, otros ministerios, para que nadie se enoje, para que todos estén contentos. Sí. Coherencia y homogeneidad. Y no hay un programa. Y no hay un programa y no hay visión. Pero está que se reclamaba, por favor, un programa. Ahora ya dejó de reclamar, no sé por qué. No dice nada. No, ahora no dice nada. Entonces hacemos la llamada plancha. Y insisto en el punto. Si yo hago la plancha en una playa y me dice que viene un tsunami y lo veo el tsunami, algo tengo que hacer. Claro. Pero no esperar que me venga el tsunami encima. Sí, o si se olvida de desconectarlo, de apagarlo, claro, la plancha te va a quemar todo, ¿no? Ahora, la ideología que tiene el presidente realmente se desconoce, porque ha estado en todo tipo de ideologías, en una, en otra, está muy condicionado por el kirchnerismo y por la vicepresidenta, por otros grupos como la Cámpora, etcétera, por ese mosaico de opiniones. Entonces él, según el caso, hace una cosa, según el caso hace otra, puede llamar a expropiar Vicentín porque alguien le dijo que hay que expropiarlo por la soberanía alimenticia y a los 2 días levantar la expropiación. Pasando un papelón como porque ahí la gente reaccionó bien, porque era un ataque a la propiedad privada, que sobre todo que era una empresa que estaba en un proceso concursal. No puede nadie meterse en un proceso concursal y menos el Ejecutivo y decir el expropio es mío. Es que lo intentaron hacer con varias empresas, como le salió mal en la primera, después dejaron que las otras queden en el aire, pero eso es un poco lo que hablábamos recién, que pasa también en un montón de campos, en la cuestión justamente de este conflicto permanente con la gente del campo, con la gente del sector inmobiliario, con los propietarios por ahí de un departamento, un localcito, que con mucho sacrificio durante años ahorraron para comprarse un departamento, ahora lo tienen alquilado y los inquilinos no le pagan. Entonces, esa es la vergüenza que genera esos contratos un desgobierno. Esos contratos obligatorios, cuando el contrato debe ser voluntario entre partes. También. Se mete el Uno Estado se olvida para de eso, pero el contrato de alquiler tiene que ser voluntario. Si quiero hacerlo por un año, 5 meses. Pero con esa falsa concepción de que el inquilino es el perjudicado, y no el respeto y la igualdad ante la ley, como dice. ¿Qué habré tenido tantos problemas el presidente o la vicepresidenta que no habrán alquilado tantos departamentos o locales comerciales que tuvieran tantos conflictos con los propietarios que se enardecieron con ese tema, ¿no? Esas cosas que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Se sabe que eso va a generar mayores conflictos, la salida del sector de gran cantidad de oferta, de departamentos, como lo que se está dando, ha ocurrido, el aumento tremendo, o sea, se duplicó, se cuadruplicó el aumento, realmente también, producto en parte de la inflación galopante que hay en el país, la devaluación tremenda, etcétera. Eso es lo que distorsiona todo. Claro, pero la especulación que ellos mismos hacen desde el Estado, en vez de ordenar, desordenan las cosas, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que nos compete hablar y que nos preocupa, por cierto. También lo que me gustaría saber, luego de esta mini pausa que vamos a hacer, para extender un poquito, para oxigenarnos también, ¿qué propone en este caso la nueva dirigencia de la UCD? O sea, eso es lo que me gustaría charlar en un minuto. ¿Está bien? Ya volvemos aquí en el Glóbulo Magazine con el ingeniero Álvaro Alzogaray, tratando justamente y analizando lo que pasa en el ámbito de la política y de lo que acontece en el mundo social de esta Argenzuela 2021, como yo le llamo. Somos Galáctica, radio y TV digital. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida. Galáctica, otro concepto en comunicación. En fin, estamos realmente preocupados con lo que pasa en la Argentina, en Latinoamérica, y por eso lo invitamos al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, dirigente de la UCD, para que un poco nos dé su visión y que nos vaya dando tal vez algunas alternativas a través de justamente el partido que él justamente viene liderando con otro grupo de gente, de colegas y de profesionales del país, para ver cómo se puede generar un cambio, ¿no? Algo que sea beneficioso para la sociedad. Álvaro, me planteabas hace un rato un poco el tema de las propuestas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las opciones, las alternativas que está brindando la UCD en esta nueva recomposición, justamente de un partido de muchos años,
que tal vez se fue diluyendo en el tiempo por justamente las cuestiones que se van dando dentro del diálogo entre las personas, no entre los propios dirigentes. Sí, es cierto, la UCD en realidad se fue diluyendo, pero también yo diría que el sistema de partidos políticos fue dejando de funcionar en el país. Hoy hay lo que se llama espacios políticos, que a la hora de la verdad tienen que canalizarse a través de un determinado partido político, pero hoy puede salir un candidato mediático, llamémosle así, sin tener partido, hacer política y después buscar a un partido, hay una oferta de partido. Que le sea como para... Pero el sistema de partidos que representen ideas, que representen programas, con esto se fue diluyendo. El propio radicalismo, famoso y tradicional Unión Cívica Radical. Una pena como terminó, ¿no? Las últimas elecciones solo tenía un 2-3% de los votos. Y recién cuando hizo la alianza con Cambiemos, con el PRO y con los otros sectores, bueno, está metido dentro de esa alianza. Tu padre en algún momento dialogaba con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo era el diálogo de los políticos en aquellos tiempos, ¿no? ¿En cuáles tiempos? Pues pasó varios tiempos. Bueno, en la época, por ejemplo, del doctor Alfonsín, o sea, luego del proceso militar, ¿cómo se fue dando ese diálogo en los políticos? Vos como hijo seguramente que veías... Yo he vivido bastante, desde los 14 años que estoy viviendo y teniendo vivencias de ese tipo. Me imagino de diferentes situaciones realmente que te habrían llamado la atención. Cuando era muy chico, acompañé a mi padre, por ser mi padre, porque no tenía mucha idea todavía de los problemas del país, en la formación de un partido político chico que cambió mucho la mentalidad en cuestión de ideas, que era el Partido Cívico Independiente, después de la Revolución Libertadora. Y se presentó a una convención constituyente que era la que tenía que cambiar la constitución del 49 de Perón y volver a la del 53, 1853, y ahí sacó algunos convencionales. Y después seguí acompañando, pero yo hacía política, tranqueras adentro. Es decir, a mí me interesaba mucho colaborar en la organización del partido. A ver, ¿cómo es eso? Contanos un poquito. Quiere decir, cómo se estructuraba un partido político. Yo recorrí mucho el país dando conferencias, explicando cuáles eran los principios, las bases de acción política, la doctrina, porque estas ideas en realidad chocaban, las ideas de la libertad chocaban, más en ese momento, chocaban contra el pensamiento dominante en la época. Perón deja un pensamiento dominante totalmente contrario. Había en aquella época, de Aramburu, presidente, lo que llamaban una Junta Consultiva Nacional. Como no había congreso ni nada, habían puesto la Junta Consultiva Nacional que lo integraban políticos no peronistas, pero gente que estaba de un lado o del otro en términos ideológicos. Sin embargo, en el punto de modificar el sistema e ir hacia el sistema de la libertad, ¿no? y la competencia, y se hablaba de privatizar YPF, merecía el paredón para fusilizar, porque era la soberanía. Hay que ver ese nacionalismo ridículo y absurdo. Costaba hacer entender. Pero no costaba, no se podía. Mostrar otra propuesta. Entonces ahí es donde empezó mi padre con un partido y decir, entonces ya que nadie en el país quiere esto, y además hay que explicarle a la gente, porque es muy importante la explicación. Para eso hay que tener acceso a la gente, como en este caso podemos tener nosotros a través de este programa, explicar Seguro. por qué estamos mal y por qué podemos estar mejor si aplicamos tal o cual otras herramientas, diferenciadoras. Bueno, volviendo al tema de las reformas, que ya hablamos de 2 o 3 reformas, dentro de ese plan integral que la UCD ya tiene armado, porque el tema es que nosotros lo vamos actualizando, pero ya tiene armado como alternativa para decir, si fuésemos gobierno, al día siguiente estamos encarando este plan. No somos gobierno, estamos lejos de serlo. La gente apoya al peronismo, cristianismo y últimamente a la oposición, a Cambiemos, que no ha demostrado una buena gestión de gobierno, al contrario, nos devolvió a la señora Kirchner, cosa que no estamos muy contentos, ¿no es cierto? Y nos devuelve el kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Recrear en el centro político argentino, en el universo político argentino, de vuelta una tercera fuerza política que represente estas ideas. ¿En base a qué ideas? En base a las ideas
de siempre, de volver hacia la Constitución, el derecho de propiedad, las libertades individuales, la iniciativa privada, la estabilidad monetaria. ¿Y cómo piensan recomponer la crítica situación económica que tiene el pueblo argentino? Políticamente estamos hablando con otras fuerzas políticas del centro. Por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional, el Partido Demócrata Nacional y de Capital, y fuerzas que se están creando, Republicanos Unidos y otras fuerzas, para ver si podemos presentarnos en un frente unido que represente las mismas ideas y los mismos programas. El tema no es fácil, porque hay muchos egos dando vueltas. Al final terminan diciendo yo quiero ser diputado, ¿no? Pero estamos superando el eso. tema de los cargos siempre está en la disputa. No, además dice yo hago esto, pero quiero ser primer candidato a diputado. Pará, bajate del caballo. Creamos esto primero y luego a través de un sistema democrático que podamos meter, que diga la gente, los afiliados, etcétera, quién va a ser candidato. Exacto. Eso no es tan fácil hacerlo porque hay muchos. Pero bueno, pero intentándolo. Está bueno eso. ¿Para qué? Para que por lo menos, aunque no sea mayoritario, porque no lo va a ser, pero pueda sacar la cabeza fuera del agua y se tenga ya una participación en el Congreso. Tenga una voz, por lo menos. Diputados en el Congreso. Y que diga, bueno, aparte del kirchnerismo y de Cambiemos, hay una tercera fuerza integrada por todos estos elementos, la UCD entre ellos. La UCD es aliancista, porque la gente no se acuerda, pero en 1989 la UCD salió la tercera fuerza política electoral del país, y eso que tenía una marca totalmente bien hecha, que era la marca de la ideología liberal. Y además el candidato a presidente era el ingeniero Alzogaray en ese momento. Y fue toda una sorpresa. Pero la UCD en aquel momento también fue con alianzas de partidos afines. Y la gente recuerda a la UCD un poco por la impronta que tenía esa alianza. ¿Y en qué se falló de pronto? ¿Por qué no se obtuvo un éxito más rotundo en ese momento? Bueno, el alfonsinismo había fracasado totalmente, nos había alargado la hoguera hiperinflacionaria, y el radicalismo con el señor Angelos ya estaba indicando el nuevo rumbo. No sé si se acuerdan aquel famoso lápiz rojo que hablaba de que en el presupuesto había que bajarlo, que tenemos que tener las cuentas públicas en orden, y entonces la gente, por temor al político, al peronismo, además encarnado por el anterior doctor Menem, no el que vino después. El segundo, claro. La segunda etapa. No Facundo Quiroga, como venía, que no tenía ninguna propuesta por el país, por el peronismo. El patillo era una cosa y el que se la sacó era otra. Claro, está bien. Pero no hay que olvidarse que la propuesta de aquel momento del peronismo, encarnado por el doctor Menem, era un hombre muy carismático, etcétera, era volver al peronismo más tremendo. Pero ahí ustedes tuvieron una pequeña integración, o sea, tu hermana formó parte... No, pero eso viene después. Después, en la segunda etapa. La pregunta es por qué nosotros no tuvimos más... Claro. Bueno, eso viene después cuando Menem cambia. Cuando cambia, claro. Cuando nos sorprende al país entero, diciendo que no va a ser peronismo, sino que va a ser economía de mercado. Que él mismo lo dijo, si yo le decía la verdad no me hubiese votado nadie, ¿no? Tuve oportunidad de conversar post-presidente con el doctor Menem y también le dije, además le pregunté algo, éramos 3 personas con el doctor Menem, en su casa de Belgrano. ¿Y te dijo algo parecido a lo que planteó después públicamente o no? No, entonces el tema es así. Le digo, doctor Menem, sí. Somos 3 personas, explíqueme algo. A ver. ¿Usted es peronista? Sí, claro, bueno, muy bien. Perón hizo esto, conculcó las libertades, estatizó todo, y usted está dando un giro a 180 grados a lo que era el peronismo de Perón. ¿Me quiere explicar qué ha pasado, cuál es su evolución y por qué lo hizo? Bueno, Menem en ese momento me contestó: el peronismo es un movimiento que se va adecuando a los tiempos. O sea, una respuesta media vaga, se va adecuando a los tiempos. Pero él tenía esas cosas, como cuando dijo que iba a sacar el avión, que iba a ir por la estratosfera. Bueno, ahí tenía unos furcios. Divagó, deliró mal, pero bueno, tenía esas salidas. Entonces él me dice, es una cosa que se va adecuando a los tiempos. Perón en aquel momento hizo lo que tenía que hacer, expropiar, pero ahora en el contexto... Es otro tiempo, son otros tiempos. En el contexto que vive el mundo y que vemos que la tendencia es hacia esto, hacia la propiedad privada, hacia esto, hacia el otro,
creo que tengo que ir por ese camino. Digo, ¿hacia una economía de mercado? Sí, hacia una economía de mercado. Ajá. Pero entonces, y además dice, debo decirle que yo hace 15 años que lo sigo su padre, predicando y predicando sobre la economía de mercado. Sí. Entonces, bueno, él tuvo la visión en ese momento crítico para el país, porque la inflación. Claro, de producir un cambio y de buscar otra alternativa, y ¿no? despertar Claro. la confianza. Ahí está. Y ejecutar el programa que tenía. Ahí estaba el tema de las privatizaciones, Claro. el tema de la desregulación económica, el tema del trato con los sindicatos que tenía, de la flexibilización laboral que también iba en camino. Y bueno, la gente, el escenario internacional confió en eso, vinieron los capitales y tuvimos una estabilidad de 10 años con la famosa convertibilidad. Ahora, ¿tendría que haberse hecho más prolijamente esa? no, tenían que haberse hecho algunas cosas mejor, cosas mejor. Por ejemplo, hubo privatizaciones bien hechas, Sí. y hubo privatizaciones regular, mal hechas. Argentina no tenía experiencia en privatizaciones, claro, tenía experiencia en estatizaciones. Entonces no había gente, primero que tuviera la vocación de decir esto hay que hacerlo. Sí. Porque no te olvides que antes lo ponían a un señor privatizador y se instalaba en el asiento porque yo lo voy a administrar mejor. Bueno, y ahí quedaba la cosa. Bueno, entonces el tema es que él encontró condiciones externas favorables en el sentido que Argentina había llegado a un punto muy crítico para producir un cambio, y por suerte lo produce en este sentido. Después las razones por las cuales explotó ya la hablamos hace un minuto, pero de todas maneras ese cambio fue fundamental para cambiar incluso la mentalidad del país. La UCD Sí. contribuyó mucho en la parte ideológica en aquel momento. Yo dirigía un instituto, se llama Economía Social del Mercado. Esto paso el aviso parroquial que corresponda. Sí. Y cuando vimos que el presidente, pero no como funcionario, cuando vimos que el presidente tomaba este camino, lo que hicimos fue traer a los expertos más importantes del mundo, asesores, en los países que estaban produciendo ese cambio y que se iban a, tipo cuando estaba Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y todo, que estaban privatizando, para tener en una reunión de 3 días y explicar cómo hacían esos países, porque largarse la privatización no es decir como privatícese, es una tarea muy compleja. Cada privatización es diferente a la otra, los gremios, los consultores, las posibilidades de privatizar. Bueno, y estos señores explicaron en una audiencia muy calificada de empresarios y de funcionarios cómo habían hecho la experiencia en sus países y cuáles habían tenido éxito y cuáles habían sido los errores. Al mismo tiempo que hicimos esta reunión internacional, hicimos talleres con los funcionarios del doctor Menem en aquel momento, Dromi y otros, para explicarles eso, porque esos venían del estatismo. No tienen ni idea. Entonces, pero ya estaban en el camino de... Bueno, lo bueno era eso, que por lo menos consensuaron como para buscar y producir un cambio real, ¿no? El rumbo estaba marcado, pero había que hacerlo. Claro. Había que hacerlo y no fracasar. Bueno, se hizo las privatizaciones, después el famoso decreto de desregulación económica, se equiparó las inversiones extranjeras a los inversores nacionales, que antes no se podía girar dinero al exterior. Entonces nadie iba a venir a decir con mi plata que me tengo que quedar acá. Bueno, y todo ese tipo de cosas. Se privatizaron puertos, todo lo que ya sabemos. Energía, transporte. Hay apertura interesante. Hay casos de privatización que son hoy ejemplos en las universidades del mundo, y por ejemplo el de la energía, donde se estableció un mecanismo muy bueno, donde se introdujo competencia en los sectores de la cadena energética, por ejemplo en la generación, libertad total para instalar una central, una represa, lo que sea. En el transporte de energía eléctrica también había que de alguna manera fijar un peaje, porque se desreguló de alguna manera el monopolio del Estado, ¿no? Y en la distribución también. La distribución también. Había libertad total en la generación y libertad total en la distribución. Y entonces un usuario pactaba el costo de la energía eléctrica que le podía comprar un señor que estableciera una central en Neuquén, y después lo pasaba por las redes de alta tensión, ahí fijándole un peaje.
ese ejemplo funcionó fantástico, vinieron inversiones en energía, en todo hubo otras privatizaciones buenas, ahí no es que mande yo la propaganda, pero la que lideró mi hermana en este caso, que fue el leading case, fue el primer caso de privatización que luchó contra todo el mundo, contra los gremios, contra la mentalidad política, porque después no hubo que pelear tanto la idea privatizadora, pero en ese momento de vuelta la bandera, ¿cómo Entel se va a privatizar si es la bandera argentina? Y bueno, que era uno de los tantos monumentos a la corrupción, tardaba 40 años para conseguir un teléfono. Bueno, ese es un punto. Entonces la explicación decía, bueno, si quieren seguir teniendo un teléfono, esperar un teléfono 30 o 40 años, sigamos con esto. Claro, la única manera que haya intereses de capitales a que inviertan y que den un servicio adecuado y que además puedan pagar impuestos, porque Entel obviamente no paga impuestos. No paga nada. Entonces, y esa fue una de las privatizaciones, a mi juicio, exitosas. Empezamos a tener celulares, empezamos a tener esto, empezamos a llamar y que nos pongan el teléfono a los pocos días. Al poco tiempo, 48 horas, una semana, no 20 años. ¿Se acuerdan cuando uno compraba un departamento? No compraba un departamento, compraba un teléfono y arriba del teléfono el departamento, todas esas cosas. Bueno, esa fue una de las privatizaciones exitosas. No fue así la de ferrocarriles, que fue más o menos, pues sí, un sistema de concesiones y una falta de control mala. Sí fue la de YPF por el señor Estensoro. En fin, eso habría que evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero lo importante es que había un concepto de que había que privatizar y sobre todo desregular la economía, para que esas empresas privatizadas entren en competencia. Nosotros en aquel momento hicimos ese famoso seminario internacional que se llamaba Privatización, Desregulación y Competencia, porque la privatización en sí mismo no era un instrumento, era un instrumento dentro de un esquema general donde además se introducía competencia. Y bueno, eso también genera una movida importante y no terminan los monopolios conocidos después durante tantos tiempos, claro, ¿no? Donde realmente hay dos empresas que manejan toda la comercialización en un sector. Así nos va, ¿no? O sea, tremendas tarifas, pésimos servicios. Las luchas nuestras siempre fueron contra los monopolios. Exacto. O sea, que hay que buscar estatales esa salida, ¿no? y privados. Estatales y privados. Porque es de por sí nocivo el monopolio. Porque da productos de muy baja calidad y altísimo precio. Altísimo costo, la competencia permite otra cosa distinta. Permite que muchos estén en un mercado, ofrezcan sus productos y el consumidor, finalmente, la economía de mercado salga favorecido y elija lo que quiere, claro, la que mejor servicio le da. Bueno, entonces hicimos esa colaboración en ese momento y por suerte es un periodo, salvando otras cuestiones que pueden ser muy criticables, el país se encaminó hacia el rumbo adecuado y se ejecutó. ¿Qué quiere hacer la UCD ahora? Justamente, primero en el orden político, establecer esa alianza electoral para este año de aquellas fuerzas políticas afines, le llamamos afines, a trazo grueso, que crean en la Constitución, que crean en la libertad, que crean en los derechos de propiedad, los derechos individuales, y proponer desde el Congreso, si llega adecuadamente, hacer esas propuestas. Perfecto. Y con eso también influir en la opinión pública, porque es muy importante el cambio de opinión de la opinión pública. Claro. Que salgan de la cultura de la dádiva y todo esto a la cultura del trabajo. Claro, empezar a pensar en la productividad y en el laburo en serio, no genuino, más que nada. Ahora, es una tarea difícil, es una tarea larga, no están dadas mucho las condiciones. Creo que van a estar dadas cuando la gente vea que por este camino no vamos. Y bueno, y ahí trataremos de fortificarnos. Las reformas las veníamos comentando recién, son las que dije, hay otras importantes. La reforma previsional, por ejemplo, tenemos que volver al sistema de capitalización individual y de cuenta privada, mejorando el sistema de la FJP, porque hay que mejorarlo, por supuesto, en muchas cosas. Pero que le dé otra viabilidad, ¿no? Otro rumbo, evidentemente, otra agilidad. Pero es que el Estado está estafando, el Estado con la jubilación, le está estafando todos los días, saca plata de ahí para pagar sus déficits. Claro. Entonces, una vergüenza, pero esto lo viene ya haciendo hace años. Toda la vida. Cuando se privatiza eso ya no se puede hacer eso. Hicieron sí un mecanismo medio complicado, incluso con los FJP, porque permitieron que el Estado tomara a través de bonos y préstamos, y eso era regular porque de vuelta esa plata
iba a financiar justamente lo que decíamos recién, déficit del Estado. Claro. Eso no hay que dejar que el Estado meta mano. Porque si no, siempre termina mal la cosa. Nunca dio buen resultado. Y en las cajas de jubilaciones, sobre todo. Están vacías, cada vez están más vacías. Claro. ¿Qué tenemos otra cosa que hacer? Me concreto en esto. Argentina no es competitivo en el orden mundial, en términos generales. Sí lo es en el sector agroindustrial, que es el motor de todo este proceso de la economía, pero en el sector industrial no. Argentina nació y creció bajo el amparo de un fuerte proteccionismo. ¿Qué es el proteccionismo? Son las prebendas individuales a ciertos sectores industriales y sobre todo altísimos aranceles, o sea, los de importación. No le gustó a la Argentina, no le gustó la competencia internacional, con algunos falsos conceptos de vivir con lo nuestro. Sí, pero eso ha generado un atraso en la industrialización. Ningún tremendo, país es ¿no? autárquico, lo que tenemos que hacer es integrarnos al mundo y comerciar libremente. ¿Con qué? Con lo que cada país pueda producir. Ningún país puede producir todo. Entonces hay gente, eso se llama las ventajas comparativas de los países para hacer determinadas concentrar cosas. el tema agrícola, ganadero y la industrialización. Que lo diga la gente, claro. que lo diga la gente. Yo quiero poner una industria de cohetes, la pongo. Claro, el mercado me va a decir que no. Claro. Si que el riesgo lo corran ellos, los Claro, privados, ¿no? claro, En definitiva es así. claro. No que siempre el Estado tenga que perder justamente en la negociación, ¿no? Y el Estado, el Estado somos nosotros. Claro. Cuando el Estado pierde, tenemos que pagar. Porque la ponemos nosotros. Tenemos que pagarlo nosotros. La temporalidad pasa por ahí. No hay otra. El recurso de la maquinita, es así. El recurso de la maquinita no es plata, es poner... el esfuerzo, tiempo, años y generar justamente una desinversión futura. Exacto. Que después termina como lo que estamos viendo, ¿no? Que las cajas de jubilación están vacías y nuestros mayores cobrando vergonzosamente. Es una vergüenza total y definitiva. Eso hay que cuando reparar. Por otro lado también en el Congreso los diputados, funcionarios que cobran 800, 900 mil pesos. Bueno, y lo mismo que las vacunas VIP y todas esas cosas. Son los ejemplos que indignan que no corresponde. Y que no corresponde. Y entonces, ¿qué significa el proteccionismo? Ir dentro de ese plan integral y reduciendo el proteccionismo, o sea, reduciendo las posiciones arancelarias. Eso no se puede hacer de golpe. No, pero hay que ir regulándolo de a poco. No, y hay que hacer un plan. Por ejemplo, sector de la industria automotriz, que es un sector muy importante. No se le puede decir, usted ahora tiene un arancel cero para competir con Tesla de Elon Musk. Claro. Porque van a venir todos los Tesla y acá cierran la fábrica, ¿no es cierto? Y entonces mucha gente queda en la calle. Pero ¿qué se le dice al sector automotriz? Usted en 5, 6 o 7 años le vamos a ir reduciendo. Entonces ese sector va a ir haciendo los autos tipo Tesla, ¿no es cierto? Reinvirtiendo, claro. Y si va a buscar socios, va a incorporar tecnología porque sabe que le corre el tiempo. Que recorre el tiempo para que después el arancel sea muy bajo. Y por supuesto todo eso haciéndolo dentro de ese plan global. Son normativas que hay que ir mejorándola y revirtiéndola. Porque la competencia, abrimos la competencia y la integración. Lo que la gente tiene que entender es que la competencia es el único sistema con estabilidad monetaria que permite el desarrollo y crecimiento del país. Permite el desarrollo y mejorar los productos que se ofrecen en el mercado y mejorar todo, la calidad, el precio, etcétera, la competencia. Álvaro, te agradezco, realmente nos encantó. Te vamos a convocar en otro momento como para ampliar todas estas inquietudes y para ir de alguna manera viendo cómo van ustedes creciendo y presentando estas propuestas que necesita justamente la sociedad argentina, como para ver si realmente producimos una mejora en esta cuestión socioeconómica compleja que tiene la Argentina. No, pero además hay una cosa, más que mejora, quiero dar una nota positiva a todo esto. Argentina, si toma el rumbo adecuado, tiene todas las posibilidades. En poco tiempo, no 10, 20 años, en muy poco tiempo empieza a caminar fuertemente y sólidamente y puede llegar a ser uno de los primeros países del mundo. La gente va a mirar con cara de loco, pero puede llegar a ser, tiene todos los recursos y las potencialidades. Claro. No es un país que no tiene las herramientas como para hacerlo, ¿no? Para ir pero falta hacer las cosas bien. Seguro. Y tener la liderazgo. El grave problema que tenemos ahí, ¿no? La inconsciencia que hay de esta dirigencia que realmente no ha madurado de acuerdo a las circunstancias que se viven, ¿no? Va a tener que madurar las cachetadas, si es que madura, si es que no nos vamos en esa ciénaga más abajo. Gracias, Álvaro, por la visita. Gracias por esta oportunidad. Estamos agradecidos por la molestia que tuviste de acercarte a nuestros estudios y por supuesto que vamos a seguir manteniendo este contacto como para ir
acercando propuestas diferenciadoras. Eso es muy para la interesante sociedad, ¿no? porque, gracias por esta oportunidad, porque parte del esquema de nuestras propuestas tenemos que tener acceso a la gente, a la opinión pública, Seguro. para que vayan entendiendo un poco los cambios que hay que hacer, tener acceso a eso, y eso lo hacen ustedes. Así que en tratamos ese de sentido, ser un muchas canal gracias, justamente. muchas gracias por contrario. permitirnos esta oportunidad. Tratamos de ser lo más pluralistas, democráticos y accesibles pero para que por lo menos que nos escuchen. todas las opiniones estén y que la gente las pueda analizar. Y bueno, ¿no? Así que también bueno, eso es lo, esa es la libertad. el objetivo. Esa es claro, la libertad. Exactamente. Pero que entre ellas propuestas esté la nuestra para que la gente las vaya comprendiendo. Me parece mejor. perfecto. Bueno, Gracias. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.